Buenos días, doctores. Hoy nos vamos a reunir con la finalidad de continuar con la información a través de los videos relacionados con el sistema respiratorio y cardiovascular. Empecemos con los aspectos generales de historia clínica y de algunas otras cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a evaluar a un paciente y vayamos a elaborar la respectiva historia clínica que le compete a ese paciente. Empecemos con que toda historia clínica tenemos que anotar los datos personales. Con relación a la edad, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, el asma bronquial es una enfermedad que más frecuentemente en personas de temprana edad, ¿ya? Pero eso no quiere decir de que puede haber adultos que presenten asma como tal, ¿ya? Los pacientes que hacen enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen que tener una exposición ya prolongada al consumo del cigarrillo o a la exposición de humo para poder desarrollar la enfermedad. Entonces, esta enfermedad no la puedo pensar o sospechar en pacientes de temprana edad. Con relación al sexo, hay una variabilidad con relación a los individuos y a las zonas, a las diferentes zonas del país y del mundo. Ya es frecuente que en nuestro medio la tuberculosis es más frecuente en mujeres, pero eso no quiere decir que no le pueda dar a los hombres. Enfermedades como la bronconeumonía y el cáncer de pulmón son más frecuentes en hombres que en mujeres, simplemente porque los hombres consumen más cigarrillos que las mujeres desde el punto de vista uso o el consumo de este tipo de elementos. Ya, la raza, con relación a la raza negra, es más frecuente los pacientes que hacen TBC, pero esto está más que todo ligado a las condiciones psicosociales, ¿ya? Y que muchas veces los pacientes que se exponen a la inhalación de ciertos elementos van a tener afecciones como por ejemplo neumonitis, que está relacionada con actividades laborales, o enfermedades como por inhalación de partículas en donde se exponen a polvo, ¿ya? O en la minería, como anteriormente sucedía cuando se exponían al uso del asbesto, que pueden desarrollar CA de pulmón. Con relación al motivo de consulta, vamos a tener unos síntomas generales y unos síntomas específicos ya de las enfermedades respiratorias. Entonces empecemos por los síntomas generales. Entonces los síntomas generales relacionados con las enfermedades respiratorias está la fiebre, porque tenemos un sinnúmero de enfermedades que pueden producir fiebre, ya por eso se considera como un síntoma que está más que todo ligado a ¿cómo que se llama? La presencia de la fiebre. Escalofríos, ya, adiramia, astenia, malestar general, pérdida del apetito y pérdida de peso, que más que todo está relacionado con aquellas enfermedades que tienen síndromes constitucionales, en donde el paciente por enfermedades como tumores o enfermedades crónicas van a hacer que el paciente pierda peso y pierda el apetito. Pero ya entrando en los síntomas específicos, vamos a tener 5 o 6 manifestaciones clínicas que son típicas de las enfermedades respiratorias. Entonces, el dolor torácico, que el dolor torácico lo comparten con aquellas enfermedades cardíacas debido a que el órgano del corazón está en el tórax, y por eso que muchos pacientes pueden presentar este tipo de sintomatología. Tenemos la disnea, también la sensación de ahogo, que es frecuente en enfermedades también cardíacas como respiratorias. La tos, que puede ser seca o con expectoración, que es típica de los pacientes que tienen enfermedades respiratorias, ya, presencia de cianosis y la presencia de sangre en esta expectoración, que tiene un nombre especial que se llama hemoptisis. Entonces empecemos a desglosar cada uno de ellos. Entonces empecemos con el dolor torácico. El dolor torácico es de enfermedad respiratoria, como lo muestra la diapositiva. Es un dolor que se llama dolor de punta de costado, que en algunos textos lo llaman como dolor pleurítico, y habitualmente es en el costado ligeramente hacia atrás, ya sea del costado derecho o del costado izquierdo, ya que tenemos dos órganos. El pulmón es un órgano par y podemos tener eso. Entonces, esto es lo típico del paciente que tiene enfermedades pulmonares, que pueden ser por inflamación, por retención del líquido, por procesos tumorales, por enfermedades infecciosas, ya, que me pueden producir derrames pleurales, sea de pulmón, neumonía,
que están asociadas con el dolor torácico. La disnea, definimos como disnea aquella sensación, ya, aquella sensación en donde de malestar o disconfort que el paciente tiene con relación a la respiración, ya, que muchos pacientes lo denominan como ahogo o fatiga, pero realmente para nosotros los médicos debemos considerarlo como disnea, como un síntoma específico. Esta disnea puede tener muchas características relacionadas con la postura y estamos con la disnea postural, disnea con la forma de aparición o en el momento o de aparición súbita. Está la disnea paroxística nocturna, ¿ya? Y disnea con actividad física, o sea que cuando el paciente se moviliza, genera dificultad respiratoria. Esa es la disnea de esfuerzo, que habitualmente la AJA es la que da unas características especiales para la definición de este tipo de alteraciones. Ya. Entonces, empecemos hablando de las causas de la disnea. Entonces, tenemos según si se origina la disnea en el pulmón, va a ser una disnea respiratoria, ¿ya? O primaria. Entonces tenemos neumonías, atelectasias, enfermedades obstructivas crónicas, y cuando son otros los fenómenos diferentes al pulmón que la producen, vamos a hablar de disnea respiratoria secundaria, como por ejemplo el tromboembolismo pulmonar o los derrames pleurales, que pueden ser inclusive de origen cardiovascular o de origen cardíaco. Tenemos de origen cardíaco enfermedades que congestionan el lecho pulmonar, ya que este corazón no puede hacer el circuito corazón derecho, corazón izquierdo en forma adecuada, y en medio que está el circuito pulmonar es el que sufre este tipo de afecciones. Y en esto tenemos insuficiencias cardíacas, alteraciones valvulares, derrames pericárdicos, inflamación del pericardio que pueden producir este tipo de manestía. Y tenemos otros trastornos externos del tórax que también pueden producir disnea mecánica, como puede ser, por ejemplo, la visceromegalia, cuando tenemos hepatomegalia, esplenomegalia, obesidad mórbida, ascitis, problemas en la movilización de los gases, que es el meteorismo, que me pueden hacer compresión en la base del diafragma, y este diafragma no se puede movilizar como tal, y eso va a inducir a que el paciente tenga disnea. Bueno, según la AJA, nos da una clasificación que realmente nos ceñimos mucho de ella, pero no está muy clara con respecto a la categorización de lo que hace cada paciente para poderlo definir si está en la clase funcional 1, 2, 3 o 4, ¿ya? Que esos son los niveles de la clasificación. Los canadienses hicieron una adaptación a esta clasificación y utilizan términos como más cotidianos para nosotros, que nos hace, digamos que, pensar en un detalle más específico, y de esa forma podemos clasificar a los diferentes pacientes. Entonces, el estadio 1 o clase funcional 1 es aquel paciente en donde con actividades de gran esfuerzo que antes no les daba dificultad respiratoria, en este momento le está produciendo dificultad respiratoria. Entonces, para los canadienses, ellos hablan de que son los pacientes que generan disnea cuando hacen un esfuerzo grande, por eso se llama de grandes esfuerzos. Entonces, ellos consideran que puede ser 4 cuadras, 4 pisos, y eso se clasificaría como clase funcional 1. Clase funcional 2 es aquellos pacientes que hacen algunas actividades de moderada intensidad. Para los canadienses es moderados esfuerzos, y ellos consideran que puede ser un piso, una cuadra. Ya. El clase funcional 3, aquellos pacientes que tienen actividades cotidianas que son las que les hacen producir dificultad respiratoria. ¿Cuáles son estos pacientes? Los pacientes que hacen actividades cotidianas como bañarse, vestirse, caminar de una habitación a otra, de la cocina al patio, del baño al cuarto. Eso se genera, vestirse, bañarse, se considera disnea de pequeños esfuerzos para los canadienses. Y el último estadio, que es disnea de reposo, es aquel paciente que siempre tiene que estar en reposo. Cualquier intento de hacer actividad
que induce dificultad respiratoria, como por ejemplo levantarse de la cama o levantarse de una silla y ya tienen dificultad respiratoria, ya debería estar en la clasificación funcional de disnea de esfuerzo. Bueno, esto es lo que le acabé de mencionar ya de la AJA, según la postura, o sea, la posición que toma el paciente con respecto a, sobre todo a la actitud. Vamos a hablar de disnea posturales. ¿Cuáles son estas disneas posturales? La primera es la ortopnea, aquel paciente que nos menciona que tiene que estar, por ejemplo, durmiendo con más de 2 almohadas, o sea, 3, 4 o inclusive en posición semisentado, ya sea sobre la almohada o en la cama o sobre, por ejemplo, en una mecedora o una silla reclinomática. Eso lo vamos a llamar ortopnea o disnea postural, ¿ya? Tenemos la trepopnea, en donde ya la trepopnea el paciente tiene que tener una característica especial, ya tiene que tener un espacio, una disminución del espacio pleural que impide que la expansibilidad del pulmón sea adecuada. Eso lo vamos a ver muy frecuentemente en aquellos pacientes que hacen derrames pleurales. Entonces, como estamos viendo aquí, el derrame pleural ocupa un espacio y no permite la expansibilidad total del tórax, no permite esta expansibilidad del tórax. ¿Qué pasa? Que este paciente va a tener sí o sí disnea, una disnea leve, que habitualmente cuando se acuesta, como vemos aquí en la gráfica, de cúbito lateral derecho, de ese lado el pulmón izquierdo puede movilizarse y expandirse sin ningún inconveniente y eso va a permitir que el paciente tolere el decúbito lateral izquierdo. Pero cuando se pone en decúbito lateral, derecho, pero cuando se pone decúbito lateral izquierdo, o sea, se acuesta sobre el lado del hemitórax sano, este líquido le va a hacer presión al pulmón que está funcionando en forma adecuada y va a impedir la respiración normal o natural de ese paciente. Y en estos casos el paciente te va a decir: doctor, si yo me acuesto sobre el lado derecho donde está la lesión, yo duermo bien, pero cuando me acuesto sobre el lado izquierdo me pongo peor y me tengo que levantar y acostarme sobre el lado derecho solamente. Eso se llama trepopnea. Y tenemos la platicnea, que es aquel paciente que no puede ponerse en posición erecta, porque cuando se pone en posición erecta estira los músculos rectos abdominales y de esa forma impide la expansibilidad adecuada del tórax, y por eso es que el paciente, como vemos aquí en la gráfica, se pone como en posición con las manos en las rodillas, permitiendo que la expansibilidad de ese tórax sea adecuado. O también puede suceder cuando nos sentamos en una silla en donde reposamos nuestro torso, y este tórax posterior apoyado sobre la silla va a disminuir en algún porcentaje la expansibilidad del tórax, y en estos pacientes que tienen enfermedad va a estar limitada, y por eso el paciente tiene que ponerse en posición inclinada hacia adelante, sentado en una silla, o inclinado hacia adelante apoyándose en las rodillas cuando está de pie. Eso se llama trepopnea. Algunos pacientes van a presentar esta condición, que es más que todo una condición mecánica, que se llama la bendopnea, que es típica en los pacientes obesos o las mujeres embarazadas. ¿Qué pasa? Que el paciente cuando se inclina, ese abdomen, sobre todo los que tienen obesidad central, o sea, que como decimos aquí en la costa vulgarmente barrigones, esos pacientes cuando se inclinan, por ejemplo, para amarrarse el calzado, ya como vemos aquí, si no hacen el nudo rápido, no van a alcanzar a hacer el nudo y van a tener que soltar el calzado y respirar para poder recuperarse, porque ese abdomen prominente, ya sea por el embarazo o por la grasa, va a impedir que se expanda en forma apropiada el diafragma y le va a generar dificultad respiratoria en unos segundos y el paciente va a tener que suspender la actividad. La otro tipo de disnea es la disnea de aparición súbita, que se llama habitualmente disnea paroxística nocturna. ¿Por qué le decimos disnea paroxística nocturna? Porque en la noche es el tiempo donde nosotros habitualmente dormimos más tiempo, pero podemos tener disnea paroxística diurna. Aquellos abuelitos que tienen enfermedades cardíacas o pulmonares en donde desarrollen disnea paroxística
pueden tenerlo en el día durante las horas de la siesta después del almuerzo, pero habitualmente lo vamos a encontrar en la noche. Y es el paciente que refiere que está dormido y que de repente se despierta súbitamente con sensación de ahogo y tiene que sentarse minutos o inclusive horas a esperar a que ceda esta sensación y después el paciente se reincorpora. Algunos pueden volver a dormir, otros amanecen en posición sentada, sobre todo si sucede durante la noche. La tos, que es otro síntoma. La tos no es más que una serie de sacudidas que hace mi tórax expulsando bruscamente aire con la finalidad de que podamos movilizar estructuras como secreciones, cuerpos extraños, cuando en algún momento pueda tenerla un paciente. ¿Ya? Es un mecanismo mediado por el vago, es un mecanismo protector. En pediatría hay que tener presente que los niños no podemos utilizar antituxivos porque la tos en ellos es un mecanismo de protección para movilizar secreciones. En los adultos, cuando por alguna razón la secreción sea en forma exagerada, entonces la tos, perdón, sea en forma exagerada, entonces le podremos poner medicamentos para que ceda parcialmente la tos y el paciente pueda descansar, sobre todo durante la noche. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar esta tos? La tos la vamos a clasificar de acuerdo a el contenido que expulsa. Entonces vamos a llamar tos, que se llama tos húmeda productiva, cuando el paciente tose y bota secreciones. Y tos húmeda no productiva, aquel paciente que tose, el pecho le suena, pero por fenómenos como de broncoespasmo impide que haya movilización de las secreciones. El broncoespasmo disminuye el calibre del bronquio y eso impide que las secreciones puedan ser expulsadas, y esa es la razón por la cual se llama disnea tos húmeda no productiva. Y aquel paciente que tose y no bota secreciones y no moviliza secreciones, simplemente la vamos a llamar tos seca. Pero también podemos tener otras tos que pueden ser de características variantes, como son la tos quintosa o coqueluchoide, típica de la tosferina, en donde el paciente hace fenómenos de tos en accesos. Es el paciente que tose y tose una tras otra, los fenómenos de tos. Tenemos la tos ronca o perruna, como ocurre, por ejemplo, en enfermedades como el crup laringio o la laringitis, donde el paciente tose con una forma ronca, ¿ya? Y por eso le llaman tos perruna, porque el paciente tose como los perros, tose en esa forma. Y tenemos la tos emetizante, que es aquel paciente que manifiesta que tiene tanta tos que cada vez que tose le produce al paciente una sensación de vómito y el paciente vomita, sobre todo aquellos que tienen el estómago lleno. Vamos a hablar ahora de lo que es la expectoración. Aquel paciente que produce tos y le salen secreciones, vamos a llamar expectoración a esas secreciones. Estas secreciones pueden ser acuosa, aquella que es transparente o hialina clara, ¿ya? Mucoide, aquel que sea blanquecina y pegajosa. Purulenta, aquel que huela feo y sea de color verdoso o amarillo como la pus, ¿ya? Y sanguinolenta, aquel paciente que tosa y expectore secreción. Ya esa secreción que expectora, que sea de color, que sea sanguinolenta, la vamos a llamar hemoptisis, ¿ya? La salida de tos, la salida de sangre precedida de tos por la boca, la vamos a llamar hemoptisis. Esta hemoptisis es una causa frecuente en nuestro medio. Tenemos dos grandes grupos de manifestaciones clínicas que pueden producir hemoptisis. La hemoptisis puede ser de origen pulmonar, aquellas enfermedades que están directamente relacionadas con el pulmón. La más frecuente es la tuberculosis. Sigue siendo la tuberculosis una enfermedad prevalente en nuestro medio y por eso sigue siendo la causa más frecuente de hemoptisis. Tenemos cáncer de pulmón y algunos pacientes que hacen neumonía. Y aquellas causas que llamamos extrapulmonares ya son otros mecanismos que inducen una congestión de los capilares alveolares a tal punto que se rompen y pueden generar sangrado hacia el alvéolo. En esas están la enfermedad mitral,
como por ejemplo la estenosis mitral, el tromboembolismo pulmonar, el infarto agudo del miocardio, sobre todo cuando los pacientes hacen shock cardiogénico, y la endometriosis pulmonar, ya que crece tejido pulmonar, endometrial en el pulmón, y cada vez que la paciente hace ciclos menstruales puede presentar sangrado tipo hemoptisis. Otra de las manifestaciones que hacen los pacientes es la cianosis, y esta cianosis está asociada a cambios en los dedos de las manos, que la vamos a llamar dedos en palillos de tambor o dedos hipocráticos, ya típico de aquellos pacientes que hacen EPOC, ya aquellos pacientes que hacen enfermedades crónicas en donde la oxigenación de los tejidos es en forma inapropiada, y los pacientes van a hacer no solamente los dedos del palillo de tambor, o sea que se ponen grande la punta de los dedos, sino hacen cambios en el ángulo de la uña. Normalmente la uña, entre la uña y el lecho unguial, debe haber un ángulo de más o menos 160 grados. Ya, los pacientes que tienen este tipo de enfermedades hacen acropatía, ya, que se caracteriza porque se aumenta el ángulo de la uña y llega a pasar a más de 160 grados, sino 180. Y algunos también la llaman uñas en garra. ¿Ya? Recordemos que la cianosis la tenemos de dos tipos, la cianosis central y la cianosis periférica. Se llama cianosis central aquellos pacientes que hacen enfermedades como enfermedades del corazón y de pulmón que interfieren en la oxigenación de la sangre, y eso hace de que todo nuestro sistema se vea comprometido, y por eso los pacientes hacen labios violáceos, los dedos de la mano en forma simétrica, o sea, ambos miembros hacen compromiso tanto de los dedos de las manos como de los pies, o toda la cara se torna cianótica. En cambio, la cianosis periférica, solamente una parte del miembro, por la mayoría de las veces por lesiones vasculares, ya sea porque se obstruyen las trombosis arteriales o por laceraciones en los fenómenos traumáticos, se lesiona la arteria, como por ejemplo este paciente que tiene una lesión de la arteria humeral, ya por encima del codo, y eso hace de que toda la mano empiece a ponerse cianótica, y solamente la mano izquierda. Bueno, otra de las evaluaciones que tenemos que tener presentes son los antecedentes personales de los pacientes, ¿ya? Debemos evaluar, debemos saber si el paciente tiene antecedentes de enfermedades respiratorias, ya sean crónicas o agudas que alguna vez las sufrieron, ya que, por ejemplo, un paciente que haya tenido varios fenómenos de neumonía en un futuro cercano puede desarrollar patologías como, por ejemplo, un neumotórax espontáneo. Entonces, por eso es que es importante que preguntemos si ha tenido neumonía, bronconeumonía, si ha sufrido de asma en la infancia, si es fumador y ha desarrollado EPOC, si ha presentado bronquiectasia o ha tenido alguna enfermedad tumoral, sobre todo si son ancianos, de tipo sea de pulmón. Y los antecedentes no patológicos que tenemos que averiguar son los relacionados con el consumo de cigarrillo y alcohol y la exposición a partículas o a hidrocarburos, porque pueden los pacientes generar fenómenos de fibrosis pulmonar o fibrosis intersticial o neumonitis. Otra de las cosas que tenemos que evaluar en los pacientes, tenemos que tener presente, recordar que dentro de los signos vitales pueden haber modificaciones de la respiración. Encontraremos pacientes que tienen entre los 5 del año y los 5 años frecuencias respiratorias altas entre 35 y 40 por minuto. Eso es normal. Normalmente un niño que pasa a la adolescencia o el adulto joven normalmente van a tener frecuencias ya un poco menos seguidas, como son de 15 a 20 respiraciones por minuto. Y ya un adulto normalmente debe tener, mayor de 20 años, debe tener frecuencias respiratorias entre 14 y 18 por minuto. Ya, aquellos pacientes que tengan frecuencias respiratorias por encima de 24 le vamos a llamar taquipnea, y aquellos pacientes que tengan frecuencias respiratorias por debajo de 12 la llamaremos bradipnea. También tenemos algunos tipos de respiración que están relacionados sobre todo con las alteraciones del ritmo. Las más frecuentes son estas tres: la respiración de Cheyne-Stokes, la respiración de Kussmaul y la respiración de Biot. Siendo la respiración de Cheyne-Stokes frecuente en aquellos pacientes que han sufrido traumas craneoencefálicos con lesión neurológica, ¿ya? La respiración de Kussmaul lo más frecuente es en aquellos pacientes que hacen cetoacidosis específicamente diabética, ¿ya?
estas respiraciones tienen unos patrones específicos. La respiración de Chen es todo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo veo al paciente respirando de esa forma, voy a sospechar de que está haciendo una respiración de Chen es todo. Como ustedes ven, es un paciente que viene de un periodo de apnea, de una apnea corta, empieza a hacer bradypnea, o sea, respiraciones lentas, después se van acelerando hasta que llega un pico y hace polipnea, y después otra vez desciende a hacer bradypnea hasta que otra vez entre en apnea. Eso es lo típico de la respiración de Chen-Stott. La respiración de Biot son pacientes que hacen respiraciones rápidas y profundas, ya, y después paran, se detienen y hacen respiración apnea. Y otra vez hacen respiraciones profundas y otra vez hacen apnea. Y la respiración de Kussmaul, que algunos autores lo comparan como si fueran suspiros, donde el paciente hace respiraciones profundas, sostiene la respiración, expira y hace apnea. Y otra vez hace respiraciones profundas, expira y hace apnea. Entonces, esa es la respiración de Kussmaul, como si estuviéramos haciendo suspiros. Ya. Otro de los aspectos que tenemos que tener presentes son las facies, que son también el aspecto de la cara puede variar en pacientes. Entonces podemos tener pacientes con fase adenoidea, en aquellos niños que hacen obstrucción de la vía aérea alta, sobre todo por hipertrofia de las adenoides y las amígdalas. Habitualmente tienen labio corto, incisivos prominentes y el mentón retraído, que se llama micrognatia. Otros pacientes que pueden hacer fase disneica, esta, ¿ya? Y fase cianótica, esta, que se ven como azulosos o moraditos, ¿ya? O combinaciones de las dos, o sea, que el paciente se ponga disneico con fase disneica y fase cianótica, ¿ya? Tenemos otro de los tipos de fases, tenemos esta que se llama fase tuberculosa, que está relacionada todo, sobre todo con estos pacientes que tienen alteraciones de la condición nutricional, ¿ya? Y podemos tener la fase, como habíamos dicho ahorita, cianótica sola en aquellos niños que solo, o adultos que solamente la cara, los labios y los lóbulos de la oreja se pongan violáceos. Bueno, cuando ya vamos a entrar a la inspección específica del paciente, el examen físico, es importante que veamos desde el punto de vista semiológico las 4 parámetros: inspección, palpación, percusión y auscultación. Lo primero que yo voy a ver es la simetría del tórax, ¿ya? Si está alterado o no, si normalmente cómo debe ser la simetría del tórax. Normalmente el diámetro antero-posterior, o sea, de adelante hacia atrás, debe ser más corto que el diámetro transverso, que debe ser más ancho. Nuestro tórax tiene una forma ovalada, ya, donde la parte antero-posterior es más corta y la transversa es más larga. Eso es lo normal que tenemos que tener en un paciente con. Pero en aquellos pacientes que hacen enfermedades pulmonares crónicas, el diámetro antero-posterior se iguala prácticamente al transverso, y por eso es que llamamos a estos pacientes tórax en tonel. O podemos tener algunas modificaciones anatómicas como este, que tiene tórax excavado, o sea que, tórax en quilla, en donde el esternón está echado hacia adelante y es prominente. Simplemente es una alteración que el paciente va a tener, digamos que visualmente, estéticamente no va a tener, es que se vea desagradable, pero no va a generar ningún inconveniente en el desarrollo pulmonar de este paciente. En cambio, en este, que es el tórax excavado o excavatum, es el tórax hundido. Estos tórax se clasifican en grado 1, grado 2 y grado 3, dependiendo de la profundidad de la lesión que tengan, de la alteración anatómica. Aquellos pacientes que tienen tórax excavados importantes, hay que hacerles corrección quirúrgica y ponerle su esternón en posición, porque a largo plazo este tórax va a impedir el movimiento natural del tórax y va a generar a largo plazo fibrosis pulmonar, y los pacientes van a tener dificultades respiratorias. O en estos pacientes, como por ejemplo que llamamos tórax en rosario, en donde podemos ver todas las costillas típicas en pacientes con desnutrición. Además de ver la morfología del tórax, yo tengo que verificar si hay lesiones primarias o secundarias sobre el torso, porque muchas de las enfermedades eruptivas, las lesiones de la piel como el sarampión, la varicela, la rociola, la rubiola, todas inician las manifestaciones clínicas de la piel sobre el dorso, sobre el tórax, ¿ya? Y por eso es que yo debo visualizar si hay algunas lesiones. Si el paciente ha tenido cicatrices, por ejemplo, de lesiones anteriores por
por heridas con penetración hacia el tórax, porque ese paciente va a tener susceptibilidad a tener lesiones a largo plazo como neumotórax espontáneos, como le había mencionado ahorita, en estos pacientes. Entonces, tenemos que ver también las mamas. Es típico de los pacientes que tengan enfermedades como la cirrosis, que hagan ginecomastia, donde se aumente el volumen mamario y pueden tener hasta secreciones mamarias por los pezones. Podemos visualizar circulación colateral en los pacientes. Los pacientes que hacen síndrome de vena cava superior tienen una triada. Aquí está la triada de síndrome de vena cava superior. Se llama edema en clavina. ¿Qué es eso? Es el paciente que se le hinchan las manos, los miembros, cuello y cara. ¿Ya? Cianosis en cara y manos. O sea, el paciente se va a poner violáceo en la cara y en los dedos de la mano. Y el paciente le vamos a notar sobre el dorso, sobre el tórax, circulación colateral, que es esta, vasitos sanguíneos que vamos a ver por toda la piel de la parte superior del tórax, por encima de las mamilas, que me van a hacer sospechar que el paciente está haciendo un síndrome de vena cava superior. Otra de las afecciones que tenemos que hacer de acuerdo a la semiología es lo que es la palpación. En la palpación vamos a evaluar un sinnúmero de cambios, específicamente la expansibilidad o la movilidad de ese tórax, y dos, si ese tórax con algún estímulo vocal se producen cambios en las vibraciones que habitualmente sufre el tórax. O sea, cuando nosotros estamos hablando, como no nos damos cuenta, si yo pongo las manos sobre mi pecho y empiezo a hablar, voy a sentir que algunos vocablos generan vibraciones en mi pecho. Eso es lo que yo voy a averiguar, porque desde el punto de vista físico, aquellas estructuras en donde se aumenta la densidad, las vibraciones se propagan más fácilmente que en aquellas zonas de mi tórax en donde no hay solidez. Entonces, por eso que, por ejemplo, un neumotórax en donde el pulmón se colapsa y se llena el espacio pleural del aire, no va a haber vibraciones vocales. En cambio, en un paciente con una neumonía, en donde se aumenta la densidad de la trama pulmonar por la condensación, por la acumulación de secreciones purulentas en ese segmento pulmonar, se va a aumentar la densidad del tórax y las vibraciones vocales van a aumentar en forma, digamos, por mecanismos físicos. ¿Listo? Entonces, empecemos primero hablando de la elasticidad y la expansibilidad del tórax. Entonces, eso yo la puedo mediar de varias formas. Uno de los mecanismos es esta que se llama la maniobra de Renault, ¿ya? De Rouault, perdón, que se caracteriza porque yo voy a poner las manos en la parte superior del tórax, ¿ya? En los ápex pulmonares, y le voy a pedir al paciente con mis pulgares orientados hacia la línea media, tanto el paciente en la parte posterior como en la paciente en la parte anterior. Y le voy a decir que el paciente inhala, y cada vez que inhala, mis dedos se van a mover en forma simétrica, y aquel paciente que lo haga en forma simétrica, diré que la expansibilidad de ese tórax está normal. Esto es para verificar la expansibilidad del tórax en los ápex pulmonares o en los vértices pulmonares. Tenemos la expansibilidad del tórax sobre el área de la clavícula. Entonces tenemos esta que es la técnica de Leeuwenburg y esta que es la maniobra de Hover, ¿ya? En donde yo pongo la mano y voy a ver cómo se me moviliza la mano cada vez que el paciente inhala y exhala, ¿ya? Y tenemos la que más habitualmente utilizamos, que es la que evaluamos las bases del pulmón, ¿ya? Tanto en la parte anterior como en la posterior, en donde yo pongo las manos como si fueran unas alas de mariposa en la parte anterior o en la parte posterior, y le pido al paciente que inhale y exhale, y cada vez que el paciente inhale y exhale, mis manos se van a movilizar, y de esa forma voy a verificar cómo está la expansibilidad de ese tórax. Pasemos ahora a la otra parte que evaluamos en los pacientes con enfermedades respiratorias, que es el frémito vocal o vibraciones vocales. Entonces, aquellas enfermedades que aumentan la densidad del pulmón, como los síndromes de condensación pulmonar, específicamente neumonía, bronconeumonía, atelectasia, voy a hacer que el paciente, cada vez que yo le diga que utilice palabras con vibración, como por ejemplo 33,
ferrocarril, tres tristes tigres, mi tórax va a vibrar. Y en aquellas zonas donde la condensación del pulmón o la densidad del pulmón está aumentada, las vibraciones van a estar elevadas. ¿Ya? Aquellas zonas donde la densidad del pulmón se disminuye, como por ejemplo los neumotórax, los derrames pleurales, porque separan al líquido del pulmón, separa la pleura visceral de la parietal, y cuando yo la ponga la mano aquí no voy a sentir esas vibraciones, van a estar disminuidas en estos pacientes, y voy a hacer la misma maniobra. Le voy a decir al paciente que diga 33 o ferrocarril, y voy a ver que las vibraciones en el pulmón sano van a ser diferentes con relación a la del pulmón afectado. Bueno, percusión. La percusión es una de las maniobras más del tórax, son una de las maniobras en semiología más difíciles, sobre todo para los estudiantes que están empezando entrenamiento. Ya cuando adquieren la destreza, lo van a hacer fácilmente. Ya, ¿qué debo hacer yo? Debo colocar mis dedos en esta posición, como vemos en la diapositiva, y sobre los dedos los debo colocar sobre los espacios intercostales, no sobre las costillas. Si los percuto sobre las costillas, la costilla es una estructura sólida y vamos a sentir un sonido grave que se llama mate, ¿ya? Pero debo poner los dedos en los espacios intercostales, o sea, en los espacios donde no hay costillas, sino músculo, que es tejido blando. Normalmente el tórax va a tener tres características sonoras. Una que se llama mate, una que se llama timpanismo y una que se llama claro pulmonar o resonancia normal del pulmón. ¿Qué característica me habla para qué yo hago esto? De esta forma, aquellos pacientes que tengan patologías en donde se aumente la densidad del pulmón, como por ejemplo un tumor, un derrame pleural, o por ejemplo un paciente con neumonía, una condensación pulmonar, voy a percutir en esa zona y va a sonar como si fuera un sonido grueso, toc, 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 consecuencia de que esa zona está aumentada de densidad. Y yo voy a decir que el paciente tiene un sonido mate en dicha zona. Aquellos pacientes donde todo lo contrario, hasta el tejido pulmonar ha sido colapsado, como por ejemplo los neumotórax, yo voy a percutir ahí y va a sonar un sonido timpánico, o sea, tum, 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 como un tambor, como consecuencia de que hasta la trama pulmonar se ha colapsado y el pulmón está lleno de aire, y por eso no va a tener va a tener ese sonido como timpánico, como de tambor. Pero vamos a tener también la condición normal que se llama claro pulmonar, que es una condición en donde incluye, o sea, es un sonido como intermedio entre el mate y el timpánico, ya que mi pulmón de todos modos tiene tejido y me va a dar cierta densidad. No va a ser ni un sonido mate porque no es sólido, ni un sonido timpánico porque no solamente hay aire. Entonces eso es lo que se llama el claro pulmonar. Hablemos de un espacio importante que tenemos que tener presente en nuestro pulmón, que se llama el espacio de Trauvet o la zona de Trauvet. Está delimitado en la parte superior por el pulmón, ¿ya? Por la base del corazón, ¿ya? La parte izquierda por el lóbulo izquierdo del hígado, ¿ya? El vaso en la parte sobre las costillas, ¿ya? Y normalmente está ubicado ese espacio, el espacio de Trauvet, sobre el estómago, ¿ya? Y como el estómago tiene aquí una burbuja gástrica, esa zona siempre, cuando yo la percute, que incluye reja costal, debe tener un sonido timpánico, o sea, un sonido como si fuera gas, si hubiera aire nada más. Pero ¿qué sucede? En aquellas enfermedades en donde esta zona, la zona de Trauvet, como vemos aquí en la gráfica, la zona de Trauvet, suene mate, es porque está contenido ese espacio, y es típico de los pacientes que hacen derrames pleurales, hacen esplenomegalia, aquellos pacientes que hacen tumores de la base pulmonar izquierda. Solo el espacio de Trauvet lo tenemos en el hemitórax izquierdo, en la parte inferior. Bueno, zona de Trauvet. Y después viene la auscultación.
Entonces recordemos que la auscultación es una de las características que tenemos que hacer, de las evaluaciones que tenemos que hacer en el paciente sobre los diferentes sistemas, en el caso que estamos hablando ahora del tórax, y entonces tenemos que utilizar el estetoscopio que tiene todas estas áreas o zonas como son las olivas, las ojivas, el tubo en Y, la campana, la manguera y la membrana, que son las estructuras con que utilizamos, los elementos con que utilizamos para hacer la auscultación normal, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a buscar en la auscultación? En la auscultación vamos a buscar sonidos normales y sonidos patológicos. Tenemos que tener presente que aquellos pacientes que tengan esta condición, que tengan mucho vello en su tórax, cada vez que yo ponga la membrana o la campana sobre el pecho, esos vellos me van a generar ruido. No voy a hacer depilación de todo el tórax del paciente, simplemente tratar de poner el fonendo con presión para que ese vello, si lo pongo superficialmente, el vello se va a mover cuando yo mueva el fonendo y va a generar ruidos adicionales que no son los característicos del tórax, ¿ya? Sobre todo los pacientes que tienen esa característica. Entonces, normalmente vamos a tener 3 ruidos normales de auscultación del pulmón que varían de acuerdo a la zona que estemos auscultando. Entonces vamos a tener pacientes con lo que se llama el murmullo vesicular, pacientes que tienen el sonido laringotraqueal y el broncovesicular. Vamos a empezar por el laringotraqueal. El laringotraqueal normalmente lo auscultamos en la zona de la horquilla esternal. Ya, en esa zona voy a poner el fonendo y voy a sentir un sonido áspero y grueso. Ese sonido es que, ¿por qué? Porque el aire pasa ahí con mucha velocidad y genera un sonido áspero que me produce esa sensación. Después le sigue en orden el broncovesicular, que normalmente lo vamos a localizar, está relacionado sobre los sonidos donde está en la bifurcación de la tráquea en los dos bronquios fuentes, ya, derecho e izquierdo. Y por eso la zona donde más habitualmente lo vamos a evaluar es en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha o izquierda, o en la región interascapular en el dorso de nuestra espalda. ¿Ya? Esas son las zonas para oír el broncovesicular. El sonido sigue siendo áspero, pero con menos intensidad que el laringotraqueal. Y el último sonido normal que vamos a oír es el murmullo vesicular, que simplemente es un susurro que se produce cuando el paciente inhala y los alvéolos se llenan de aire. Suena como cuando yo tengo una ventana entreabierta y la brisa o el aire, el viento pasa a través de esa ventana y vamos a sentir como un susurro, un sonido muy suave y corto, ¿ya? Bueno, ¿qué ruidos anormales vamos a encontrar en el paciente? Entonces vamos a encontrar ruidos como los ruidos roncos y sibilancias, crépitos, vamos a oír frote pleural o roce pleural y podemos encontrar también crujidos en esa zona. Entonces, hablemos de cada uno de ellos. Entonces, normalmente los ruidos patológicos respiratorios se dividen en 2 grandes grupos, estertores húmedos y estertores secos. Los estertores húmedos los vamos a llamar crépitos y lo característico es que lo vamos a encontrar siempre a la inspiración. Entonces, cuando el aire entra, ya normalmente sucede, este sonido se produce cuando el aire entra y burbujea con líquido dentro del alvéolo. Y eso lo vamos a encontrar específicamente en pacientes que tienen líquido dentro de los alvéolos. Puede ser pus, por ejemplo, una neumonía, puede ser en un edema agudo de pulmón o en una crisis hipertensiva, en un infarto agudo de miocardio, que puede haber líquido suero en los alvéolos y va a burbujear cada vez que el aire entre y vamos a sentir los llamados crépitos, que pueden ser finos o gruesos. Finos cuando el sonido es grave y delgado y gruesos cuando el sonido es agudo y delgado y grueso cuando el sonido sea grave y corto. Si lo queremos reproducir, podemos coger una hoja seca y doblarla y quebrarla y va a sonar, ¿ya? Si cogemos el fonendo y lo rozamos contra nuestro cabello, sobre todo en las mujeres, vamos a sentir un sonido muy parecido a los crepitantes,
¿ya? Y tenemos los roncus secos, que estos se producen en expiración, o sea que cuando el paciente está botando el aire. Entonces es facilito. Si el paciente, los sonidos los oigo cuando el paciente inspira, debo pensar en estertores húmedos. Y si lo siento cuando el paciente exhala, entonces debo pensar en estertores secos. Estos estertores secos se dividen en dos grandes grupos. ¿Qué lo va a diferenciar anatómicamente? El calibre del orificio por donde pasa el aire. Entonces, suceden habitualmente en aquellos pacientes en donde el bronquio disminuye de tamaño, ya se cierra por broncoespasmo o por secreciones que pueden disminuir el paso del aire. Entonces vamos a tener roncus que van a sonar como un sonido áspero, ¿ya? O sibilantes como cuando uno silba. Va a sonar, ¿por qué? Porque el bronquio se puso de un calibre mucho más pequeño y por eso vamos a sentir las llamadas sibilancias. Otro de los ruidos patológicos que vamos a encontrar son relacionados con la pronunciación de algunos vocablos. En ellos tenemos lo que se llama la broncofonía, ya, la pectoriloquia, ya, y la egofonía. Entonces, la broncofonía se produce habitualmente cuando el paciente tiene por ejemplo, síndromes de condensación donde no hay una permeabilidad clara del bronquio y entonces tú le dices al paciente que diga, por ejemplo, casa y tú cuando pones el fonendo en el tórax vas a oír, o sea, vas a oír un sonido que no se oye claramente. Eso se llama broncofonía. Pero cuando tú le dices al paciente que diga casa y pones el fonendo y oyes aquí claramente que dice el paciente, tú le dices, diga casa y tú en el fonendo oyes casa, eso se llama pectoriloquia. Y hay una pectoriloquia especial que se llama pectoriloquia áfona que ocurre en aquellos pacientes donde tú le dices que susurre la palabra, o sea, que diga casa. Y acá, oye, casa clarito, eso se llama pectoriloquia áfona. ¿Ya? Podemos tener también otro signo que se llama la egofonía o la voz de cabra, ¿ya? O el sonido del bramido de la cabra, típico en aquellos pacientes que tienen derrames pleurales. La describió un médico francés hace muchos años que se especializó en enfermedades respiratorias, muchos años, estoy hablando yo por allá en los años de 1500, ¿ya? En donde el doctor hacía hasta procedimientos de punción y drenaje de pulmones que tenían derrames pleurales. Entonces, esto es típico en pacientes que tienen derrames pleurales. ¿Cómo yo la voy a investigar? Pongo el fonendo desde el ápex hacia la base, lo voy a ir desplazando. Y cada vez que le digo al paciente que diga una letra, específicamente la letra que más utilizamos es la letra I. Entonces yo le digo al paciente que diga I, y voy bajando el fonendo. Y va a llegar un momento en que va a dejar de sonar. Cuando voy a dejar de percibir el sonido de la I y voy a sentir es E. Entonces, por debajo, cuando llego al derrame y por debajo del derrame voy a sentir la letra E, que es un sonido que es como si fuera un eco. Y por encima del derrame voy a oír el vocablo que le estoy diciendo al paciente, que pronuncie. Bueno, ahora pasemos al corazón. Recordemos de que el corazón es una estructura que tiene 4 cavidades, 4 válvulas y va a tener unos vasos en donde va a haber retornos venosos hacia las cámaras derechas e izquierdas y salida de sangre a través de los vasos sanguíneos arteriales que van a ir al pulmón y a la economía. Eso es lo característico de nuestro corazón, ¿ya? Que está constituido por un músculo especializado que es el estriado, una inervación específica que distribuye el estímulo eléctrico y lo hace contraer y que tiene 4 cavidades que son 2 ventrículos y 2 aurículas, ¿ya? Separados por unos tabiques que se llaman septum, ¿ya? Bueno, entonces, síntomas generales que tienen los pacientes que tienen enfermedades cardíacas. Fiebre, anorexia y astenia y adinamia, pérdida de peso, son los síntomas generales que dan el paciente. Pero podemos tener síntomas específicos que comparten, como les había dicho al inicio, con pacientes con enfermedades pulmonares que son disnea, dolor, cianosis, palpitaciones, edema, síncope y hemoptisis. Entonces, empecemos a relatar otros síntomas que pueden estar relacionados también son la tos, la expectoración, cefalea en algunos pacientes, sobre todo aquellos que hacen hipoxia, anomalías visuales y puede haber vértigo o alteraciones del equilibrio en estos pacientes. Entonces,
Empecemos diciendo de que el corazón, algunos textos hablan de la llamada triada cardíaca. Va a tener unos síntomas específicos de esa enfermedad, que son el dolor torácico, la taquicardia y la disnea. Y dicho por los pacientes, el paciente va a decir dolor en el pecho, la taquicardia la refieren como palpitaciones y la disnea como ahogo o fatiga. ¿Ya? Bueno, entonces empecemos con el dolor. Entonces, recordemos siempre que cuando en semiología vamos a describir algún dolor, debemos basarnos en la mnemotecnia de Alticia, y con relación al corazón vamos a tener que el dolor normalmente es de aparición súbita, localizado en la región centroesternal o retroesternal, o en algunos libros hablan de la región precordial, que es una zona que está delimitada por el tercero, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, línea paraesternal derecha. Esa es la zona precordial. Ya el tipo de dolor es opresivo, que se irradia habitualmente a epigastrio y a la región interescapular. También se considera el cuello y el brazo izquierdo dolor de origen cardíaco, pero recuerden de que el brazo izquierdo, mi cuello y mi maxilar están relacionados más que todo con dolor neuropático, dolor referido, perdón. Ya. Las concomitancias, normalmente el paciente que hace enfermedades del corazón va a tener unas concomitancias que se llaman cortejo neurovegetativo o síntomas neurovegetativos, porque se activa el sistema autónomo para tratar de compensar o estabilizar este paciente, y esto hace que tengamos, por ejemplo, sudoración profusa, que se llama diaforesis, que tengamos palidez mucocutánea, que tengamos sensación de ir al baño a hacer deposición y a orinar, ya, astenia, dinamia, debilidad, sensación inminente de muerte. Todo esto está relacionado con los síntomas que normalmente se producen por acompañamiento del sistema autónomo. Ya, la intensidad es variable. Vamos a tener pacientes que hacen infartos silenciosos y no tienen dolor, y vamos a tener pacientes que van a hacer infartos con mucho dolor. Entonces, no porque tenga mucho dolor voy a tener un infarto, o porque no tenga dolor voy a descartar un infarto. Y siempre voy a tener que anotar si el paciente o no consigue alivio con algo, ya sea con reposo o con medicamentos, ya que eso me va a servir para clasificar algunas enfermedades cardíacas. Ya, a este signo es un signo típico de las enfermedades cardíacas, que se llama el signo de Levine o Levine, como le quiere decir, o Levine, ya, en donde el paciente va a poner siempre las manos sobre la región precordial. Bueno, como le había dado inicialmente, también estos pacientes van a hacer disneas que van a variar desde postural, paroxística nocturna y disnea de esfuerzo. Lo que había mencionado sobre la clasificación tanto de la AJA y las modificaciones que hicieron los canadienses, ya, en los 3 estadios. ¿Listo? La otra sintomatología que va a tener el paciente es la presencia de palpitaciones, ¿ya? Y las palpitaciones se producen simplemente en aquel corazón que por enfermedades cardíacas, corazón sano, corazón hipertrofiado, que va a haber remodelación. Las fibras de conducción eléctrica que activan el corazón no se modifican, pero el corazón aumenta de tamaño, y este espesor que ha generado aumento del tamaño va a producir que haya zonas del corazón que no se activen y que después puedan tomar automatismo. O sea, se activa el corazón, algunas partes por la conducción eléctrica normal, y la parte que no se activó toma automatismo y se activa, y eso es lo que va a generar la sensación de taquicardia y palpitaciones en los pacientes que tienen enfermedades cardíacas. Bueno, ¿qué concomitancias va a tener estos pacientes? Habitualmente tienen lo mismo que mencionamos ahorita: cianosis, que las habíamos mencionado, que puede ser central o periférica, ¿ya? Y el otro síntoma está relacionado con la acumulación o congestión venosa distal o periférica, normalmente en los pies, en el abdomen, que se llama citis, y que tienen un signo característico que se llama la fobia. Este edema va a variar de distanciamiento, digamos, y va a ser ascendente. Entonces, este edema, cuando nada más compromete el tobillo, lo llamaremos grado 1, cuando compromete tobillo y la pierna, grado 2, y cuando compromete todo el miembro, lo vamos a llamar grado 3. Bueno,
Sintomatología respiratoria de origen cardíaco. Va a haber muchas patologías cardíacas que me van a producir sintomatología respiratoria. Aquellos pacientes, la disnea, cambios en la frecuencia o en las características de la respiración, como la respiración de Cheyne-Stokes, edemas agudos de pulmón que me van a producir por origen cardíaco, me van a producir manifestaciones respiratorias. Los pacientes que hacen derrames pleurales por enfermedades cardíacas me van a producir también alteraciones respiratorias. El edema agudo de pulmón me produce tos, y aquellas enfermedades valvulares y cardíacas como el infarto agudo del miocardio me pueden producir hemostisis o expectoración simplemente de secreciones blanquecinas, como ocurre en los pacientes que hacen edema agudo de pulmón. ¿Ya? Normalmente el paciente, además de la disnea, el paciente también va a tener manifestaciones digestivas con relación a su enfermedad cardíaca. Entonces vamos a tener pacientes que van a tener hepatomegalia, aumento del tamaño del hígado. El lóbulo izquierdo del hígado derecho del hígado se crece hacia abajo, pero el lóbulo izquierdo del hígado se crece hacia la izquierda, ya, hacia el estómago, y eso le va a hacer producir una presión sobre el estómago, y estos pacientes van a tener como manifestación un síntoma que se llama sensación de plenitud o peso epigástrico. El paciente va a sentir una sensación de peso y dice que se come 2 o 3 cucharadas de alimento y ya se siente lleno, porque simplemente el estómago le hace presión a la parte superior del estómago, el hígado le hace presión a la parte superior del estómago y hace de que se llene fácilmente, y esa llenura fácilmente del estómago va a generar que el paciente pierda la sensación de querer seguir comiendo, ¿ya? Bueno, como les había dicho, también se suceden hepatomegalia y esplenomegalia, ¿ya? Como les había mencionado, simplemente por congestión venosa de esa zona. Los pacientes pueden hacer ascitis, ya que va a haber aumento del flujo hacia la vena cava inferior, y eso va a favorecer a que haya extravasación de fluidos a la cavidad abdominal, ¿ya? Otros síntomas cardíacos que pueden acompañarse pueden estar relacionados como con cefalea, que está asociada a poca oxigenación de la sangre, porque el corazón, acuérdense, que se encarga de que la sangre llegue al pulmón para que se oxigene, y si no lo hace en forma apropiada y adecuada, el paciente puede generar cefalea. Podemos tener alteraciones visuales como visión borrosa o amaurosis fugaz, que es una ceguera momentánea. Podemos tener vértigo, que es la sensación giratoria de mi cuerpo por alteraciones del flujo sanguíneo hacia el sistema vestibular, y unas manifestaciones que son la lipotimia y el síncope, ¿ya? Entonces, lipotimia es aquel paciente que hace desvanecimiento sin pérdida del conocimiento, y síncope es aquel paciente que hace desvanecimiento con pérdida del conocimiento. Estos pacientes que hacen síncope van a tener puede ser este síncope de 2 orígenes: de origen cardiogénico, o sea, aquellos pacientes que hacen alteraciones en la función cardíaca, el flujo cerebral se va a ver comprometido y el paciente va a hacer desvanecimiento. O también puede hacer síncopes de origen neurogénico, aquellos pacientes que hacen afecciones directas o lesiones del cerebro, como son, por ejemplo, convulsiones, tumores, que me pueden hacer producir síncopes neurogénicos. Bueno, si mi corazón no bombea buena sangre hacia mi periferia, no le va a llegar sangre suficiente al riñón, y los pacientes pueden disminuir el volumen urinario y ser una causa natural de que el paciente haga disminución del volumen urinario, y eso se va a llamar oliguria, ¿ya? Pero también y durante el día el paciente, por estar en actividad, lo va a notar. En las noches, cuando está acostado en forma horizontal, el corazón tiene que hacer menos esfuerzo para bombear la sangre hacia la periferia, y entonces va a bombear más sangre o volumen sanguíneo en una forma más adecuada o apropiada hacia el riñón, y eso va a hacer de que aparezca nicturia, y muchas veces se puede confundir esa nicturia con enfermedades como problemas de la próstata, porque el paciente te va a decir: doctor, orino más de noche que de día, y piensan que es la próstata, pero realmente es el corazón el que está generando ese cambio en la eliminación urinaria diaria. ¿Ya? Hablando del dolor, simplemente para que vean un esquema rápido de lo que es
el dolor cardíaco, que puede ser de origen cardíaco, de origen no cardíaco, de origen psicógeno. El dolor torácico de origen psicógeno es aquel que está relacionado con pacientes que tienen alteraciones psíquicas, como por ejemplo ansiedad y depresión, ya, que no tiene un daño orgánico y simplemente el dolor se descarta cuando tú le haces una serie de exámenes y no le encuentras nada en especial. Podemos tener dolor de origen no cardíaco, torácico de origen no cardíaco, enfermedades gastrointestinales, respiratorias, osteoarticular como la osteocondritis, ya, enfermedades pulmonares, enfermedades digestivas por reflujo gastroesofágico. Y tenemos el dolor torácico de origen cardíaco, que puede ser isquémico y no isquémico. El isquémico, el que está relacionado con el síndrome coronario agudo, que me va a producir angina estable, inestable, infarto agudo del miocardio y muerte súbita. Y el dolor torácico de origen no isquémico es aquellas enfermedades como el feocromocitoma y la hipertensión arterial que me pueden producir por mal funcionamiento y llenado de las coronarias una perfusión inapropiada del ventrículo a pesar de no tener enfermedad coronaria, y eso me puede producir dolor torácico. Bueno, entonces, cuando vayamos a evaluar al paciente, vamos a evaluar lo que es la inspección, palpación, percusión y auscultación. En la inspección, yo voy a ver las características de ese tórax, si hay modificaciones o no, si hay cambios en las características del dorso. Voy a ver, normalmente voy a ver una inspección somática general y una inspección de la región precordial, específicamente del corazón. Voy a visualizar si este paciente tiene algunas posturas especiales. Por ejemplo, la ortopnea, en donde vamos a ver que el paciente utiliza varias almohadas y simplemente, o si entramos a su cubículo de su habitación, vamos a encontrar que el respaldar del paciente está elevado, y eso es para simplemente mejorar la fase respiratoria. O simplemente el paciente no se puede acostar y tiene que estar sentado, hinchado en los miembros inferiores, y eso es típico del paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Otras aptitudes especiales que pueden ser esta que se llama la posición de postura en los casos de que el paciente tiene derrame pericárdico o derrame pleural, ¿ya? O pericarditis, en donde el paciente inclina su dorso sobre sus brazos para mejorar la respiración. O la posición maometana, típico de los pacientes que hacen pericarditis, ¿ya? O también en la pancreatitis se puede ver cuando toman esa posición buscando alivio del dolor torácico, ¿ya? O también podemos ver otro tipo de actitud, ¿ya? En aquellos pacientes con enfermedades congénitas cardíacas, en donde esta es la posición de en cuclilla en los pacientes que hacen tetralogía de Fallot, ¿ya? Otra de la inspección que yo debo hacer, además de el tórax, es verificar qué características tiene el cuello de este paciente, ya que en cuello yo puedo encontrar, por ejemplo, ingurgitación yugular, que es esto, que es las yugulares que se ponen llenas de sangre y se ven prominentes, ¿ya? O en algunos pacientes puedo ver lo que se llama la danza carotidia, y voy a ver la carótida que pasa por aquí en movimiento, moviéndose, porque simplemente el esfuerzo que hace el corazón para bombear, sobre todo en los pacientes que hacen insuficiencia aórtica, van a presentar esta danza carotidia, ¿ya? A la palpación voy a buscar la posición del ápex, o sea, cada vez que en aquellos pacientes que tienen, son delgados y tienen poca masa grasa, ¿ya? Yo voy a ver el ápex tocando la reja costal y la voy a visualizar en esta zona. ¿Listo? Entonces, yo con mis manos la voy a poner en esta posición y voy a buscar la punta del corazón tocando la reja costal. Me va a servir de orientación no solamente para enfermedades cardíacas, sino para enfermedades respiratorias, ya que en aquellos pacientes con enfermedades respiratorias, en donde se desplace el mediastino para un lado o para el otro, me va a informar sobre qué fenómenos está sucediendo en este paciente. Y lo mismo en las enfermedades cardíacas como por ejemplo la cardiomegalia, en donde el corazón se va a ir hacia la izquierda, el ápex cardíaco se va a correr hacia la línea axilar anterior o media, y de esa forma voy a ubicarlo en una parte diferente. Y también debo poner la mano
para ver si siento alguna vibración de cuando el corazón se está contrayendo. Y eso se va a llamar trill o frémito cardíaco, ¿ya? Típico de los pacientes que hacen soplos cardíacos. Bueno, voy a utilizar maniobras para ocultar mejor el corazón y una de ellas es la maniobra de Pachón, en donde voy a poner el paciente en decúbito lateral, inclinado ligeramente hacia adelante, buscando de que el corazón se vaya hacia la reja costal y lo pueda ocultar en forma apropiada, ¿ya? Otro de los signos que voy a buscar es el reflejo hepatoyugular, que consiste en comprimir por debajo de la reja costal hacia arriba y voy a notar, colocando el paciente en una posición de más o menos de 30 a 45 grados, voy a notar que cada vez que hago la compresión aquí, se le abomba las yugulares y eso me va a decir que tiene un reflejo hepatoyugular positivo, afirmando de que hay congestión hepática, ya, típica de los pacientes que tienen enfermedades cardíacas congestivas, ya. Debo habitualmente a todo paciente que voy a auscultar del corazón, al tiempo que estoy auscultando, tomarle pulso, porque es la única forma de saber qué fase cardíaca del corazón estoy auscultando. Recuerden que el primer ruido corresponde a la sístole ventricular y el segundo ruido corresponde a la diástole ventricular. Y entonces, en el corazón voy a sentir dos ruidos, lup, dup, pero en el pulso nada más voy a sentir tum, un solo pulso. Entonces, cada vez que el sonido del corazón coincida con una de las pulsaciones de del pulso periférico, voy a decir de que ese es el primer ruido o que estoy ante la sístole, y aquellas auscultaciones del corazón que no coincidan con alguna pulsación, voy a estar al frente de la diástole. Bueno, y debo utilizar los focos de auscultación. Aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral. Recuerden de que tenemos un foco adicional que se llama el foco de Hertz o también llamado foco aórtico accesorio, en donde los especialistas mencionan que por ser un sitio equidistante de los otros 4 focos, podemos oír todos los ruidos característicos más claros en ese corazón. Ya, ruidos normales que vamos a oír normalmente en el corazón. El primer ruido que corresponde primer ruido y segundo ruido corresponde a la sístole y a la diástole, y los ruidos patológicos que vamos a oír en el corazón son los soplos, los chasquidos o clips de apertura. Cuando tenemos derrames pericárdicos con presencia de fibrina, vamos a tener frote y roce pericárdico. Ya. También recordemos de que vamos a tener 2 ruidos patológicos adicionales en el corazón, además del R1 y del R2. Son el R3 o el R4, o también llamado S3, S4. Entonces, el S3 es un ruido cardíaco que se produce por las vibraciones de una pared estirada del ventrículo del ventrículo izquierdo, cuando se ocurre el llenado rápido ventricular, ¿ya? Y normalmente lo vamos a oír después después del segundo ruido. Listo, el S3. Y el S4 se va a producir siempre antes del primer ruido, ya. Producto que se produce por una contracción auricular en diástole exagerada en aquellos pacientes que tienen cavidades aumentadas de tamaño, sobre todo crecimientos auriculares, ¿ya? El S3 puede ser normal en pacientes menores, en adultos jóvenes, en mujeres embarazadas y en menores de 35 años. Ya después de 35 años que se encuentre un S3 se considera patológico. El S4 siempre es patológico, ¿ya? Y en cualquier momento que lo ocultemos, se va a considerar como un ruido patológico. Y el frote pericárdico, que es un ruido que se produce en aquellos pacientes que tienen un corazón inflamado con liberación de fluidos y de elementos inflamatorios como la fibrina dentro de la cavidad pericárdica, y que cada vez que ese corazón se expande va a sonar, y suena como una lija cuando tú la pasas sobre alguna superficie sólida, llámese piso, llámese madera, llámese metal, y ese sonido así se llama el frote pericárdico.
Eso era lo que le íbamos a mencionar con relación a las características de la evaluación generales, tanto del tórax como del abdomen, del corazón.